Dietrich Bonhoeffer es un mártir de la iglesia del presente. Dietrich Bonhoeffer fue ejecutado por el ejército alemán en abril de 1945. Solamente días antes de que terminara oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Qué pena, ¿verdad? Pero ¿sabían algo? Dietrich Bonhoeffer no tuvo que morir. Él pudiese haberse salvado. ¿Y cómo así? Pues miren, Dietrich Bonhoeffer nació en una familia alemana prominente en Berlín. Su padre era el más reconocido psiquiatra de Alemania y era profesor en la Universidad de Alemania, en la Universidad de Berlín en Alemania, un profesor de psiquiatría. Uno de los hermanos mayores de Dietrich era el abogado de la compañía Lufthansa. Otro hermano de Dietrich era un científico nuclear prominente que trabajó con Albert Einstein en la ciencia de dividir el átomo, lo cual tiene sus beneficios, pero ha tenido grandes consecuencias negativas también. Así que Bonhoeffer creció en un ambiente donde la educación era importante, con acceso a las mejores escuelas y la mejor universidad y universidades de Alemania. Y su padre tenía sueños de que Dietrich iba a ser un abogado o un psicólogo o un psiquiatra como él. Pero a los 14 años de edad, uno de los hermanos de Dietrich murió en la Primera Guerra Mundial y eso sacudió la mente de Dietrich y él decidió que iba a ir al seminario para ser pastor. Y esto no le cayó muy bien a sus padres y a sus hermanos. Ellos lo encaraban y lo criticaban y le decían, ¿cómo es posible que tú vas a ser pastor en una iglesia, una institución que tiene tantos problemas y tantas fallas? Y este joven Bonhoeffer, que era un idealista, le dijo, pues entonces la reformo. Y no sabía que él iba a reformar la iglesia de su país. Pero no en su vida, sino con su muerte. A los 21 años de edad terminó su doctorado, así que nosotros que todavía estamos estudiando tenemos un reto ahí, ¿verdad que sí? Con una tesis tan sobresaliente que los grandes teólogos de su tiempo, incluyendo Karl Barth, si usted estudia teología sabe quién es Karl Barth, pensaban que este hombre se iba a dedicar a escribir libros, a enseñar en un seminario. Pero Bonhoeffer decía, no, yo solamente quiero ser pastor. Y mientras esperaba para ser ordenado, porque su iglesia tenía una edad mínima de 25 años, él viajó a los Estados Unidos, a Nueva York, para hacer unos estudios adicionales en un seminario que todavía existe, Union Seminary, con el cual él no estaba muy de acuerdo en su interpretación bíblica, pero fue allí a estudiar. Y un amigo un día lo invitó a una iglesia de afroamericanos en Harlem. Y Bonhoeffer se quedó profundamente impactado por lo que vio en esa iglesia. Porque miren, esa gente eran como nosotros. Ellos sí adoraban a Dios. Ellos cantaban, ellos brincaban, ellos danzaban y glorificaban el nombre de Dios con toda la fuerza de su corazón. Y Dietrich se quedó ese año en esa iglesia y se convirtió en un maestro de escuela bíblica, un blanquito alemán en una iglesia de afroamericanos. En el 1931 regresó a Alemania y comenzó a ir a su iglesia fielmente, no como antes, que era por tradición y por costumbre, sino porque él quería experimentar eso otra vez, pero en las iglesias alemanas no había eso. Y recordó cómo en la iglesia afroamericana en Nueva York se hablaba tanto de la injusticia, y la injusticia racial, especialmente en aquel entonces, acuérdense, 1930-31, en contra de los afroamericanos. Y Dietrich se dio cuenta que lo mismo estaba sucediendo en Alemania con los judíos. Y comenzó desde ese día públicamente a protestar en contra del régimen de su país. Ahora, la iglesia luterana a la cual él pertenecía
siempre había estado aliada con el gobierno. Era una religión estatal. Y por eso es que yo no creo en la religión y el Estado siendo la misma o siendo juntos. ¿Sabían ustedes eso? Nosotros nos quejamos que han sacado la iglesia del gobierno. En un sentido, la iglesia y el gobierno no se deben mezclar. Es más, la iglesia está, en mi opinión, por encima del gobierno. Pero eso es otro argumento para otro día. Porque cuando la iglesia está junta con el gobierno, empiezan a cambiar sus valores. Y Bonhoeffer se dio cuenta que su iglesia estaba a favor de este hombre que estaba subiendo en ese entonces. Un hombre malísimo, era. Eso mismo. Un hombre con un concepto de lo que debía ser Alemania que le gustaba a mucha gente. Nacionalista, populista. Alemania primero. Eso no es malo, pero tenemos que tener cuidado cuando ponemos a nuestra nación por encima de Dios. Y eso era lo que Hitler estaba haciendo y la iglesia luterana decidió respaldarlo. Y Dietrich Bonhoeffer dijo, yo no. Y él y un grupo de pastores formaron otra iglesia luterana para reformarla en su país. Pero entonces estalló la guerra, 1938-39. Y Dietrich Bonhoeffer decidió que él no se iba a quedar en Alemania porque él no iba a pelear a favor de un régimen como el que Hitler había establecido ya para ese tiempo. Y con las conexiones que había hecho en los Estados Unidos consiguió un puesto como profesor en ese Union Theological Seminary que está en Nueva York. Pero cuando se embarcó y empezó a cruzar el Atlántico para llegar aquí, empezó a sentirse incómodo. Empezó a sentirse como que esto no era lo que él debía hacer. Y cuando llegó, le dijo a los superiores que en vez de 3 años, que había sido su contrato, se iba a quedar solamente por 1. Y una semana después volvió donde los superiores le dijo, solamente voy a enseñar el semestre del otoño. Y 2 días después le dijo, me voy, no puedo. Y 26 días después, Dietrich Bonhoeffer volvió a Alemania. Y le dijo a un compañero amigo de él lo siguiente: I shall have no right to participate in the reconstruction of Christian life in Germany after the war if I do not share the trials of this time with my people. No tengo ningún derecho de participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no estoy dispuesto a compartir las pruebas de este tiempo con mi pueblo. La familia de Dietrich Bonhoeffer estaba asombrada con su decisión, pero Bonhoeffer había hecho planes. Decidió entrar en el servicio militar, en el servicio de inteligencia con su cuñado, pero para espiar en contra de Alemania. Y en un momento dado, para planificar, quitarle la vida a Adolfo Hitler. Pero ese complot falló. Y sus organizadores fueron descubiertos, incluyendo a Dietrich Bonhoeffer, su hermana y su cuñado. Y fueron arrestados el 5 de abril de 1943. Y Bonhoeffer escribió desde su celda: cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a venir y morir. Y desde la prisión escribió libros, poemas y ensayos, los cuales él logró sacar secretamente porque se había hecho amigos de los guardias, que le tenían tanto respeto por su carácter y tanta admiración que estaban dispuestos ellos a ponerse en peligro y sacar sus escritos. Ellos veían cómo él trataba a los otros presos, cómo él abogaba por ellos, y los guardias decidieron, vamos a ayudar a este hombre. Y sacaron sus libros y sus escritos desde la celda. Pero Dietrich Bonhoeffer fue ejecutado por el ejército alemán en abril de 1945.
Sus libros y sus escritos continúan. Su legado continúa. Pero su vida y su muerte han quedado grabados en los anales de los mártires de la iglesia. Aquellos que no estimaron su propia vida, sino que siguieron y sirvieron a Jesús sin temerle a las consecuencias. Pensemos otra vez en las palabras de Dietrich Bonhoeffer. When Christ calls a man, he bids him come and die. Cuando Dios llama a una persona, lo invita a venir y morir. El seguir a Jesús cuesta. Y a veces cuesta la vida. Y hoy nosotros nos vamos a hacer una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en un momento dado. Y yo estoy seguro que es la misma pregunta que Jesús le hizo a Dietrich Bonhoeffer en un momento dado. Y es la pregunta que nos va a hacer hoy en este momento dado. ¿Y cuál sería esa pregunta? Pues antes de hacerla y antes de leer el pasaje, vamos a poner las cosas en la escena, ¿verdad? En trasfondo. Leímos un pasaje al principio del servicio que nos dice dónde Jesús está. Jesús está en una sinagoga en Capernaum, que era la ciudad donde él vivía, y él estaba enseñando un sábado. Y ese primer año del ministerio de Jesús en esa área de Galilea, alrededor de ese lago, había sido un ministerio, miren, de muchísimo éxito. Donde quiera que Jesús llegaba, la gente lo seguía por multitudes. Él sanaba a todos, dicen los evangelistas, a todos los que le traían a él. Y alimentaba a veces, 2 veces por lo menos, ¿verdad?, a miles de personas milagrosamente, multiplicando la comida para que todos pudieran comer. Y la escena que vamos a ver hoy es más o menos el mismo tiempo de lo que vimos la semana pasada, cuando Jesús en un momento dado cruza al otro lado del lago. Multitudes le seguían. Jesús sanaba a todo el mundo. Y llegó un momento que la gente lo apretaba tanto que Jesús tuvo que escapárseles. Se les fue sin que ellos se dieran cuenta. Y sus discípulos se montaron en sus barcas y regresaron a Capernaum, porque estaban al lado noreste del lago. Y esa noche, si usted lee la historia, es que Jesús se le apareció a los discípulos caminando sobre el agua. ¿Se acuerdan de esa historia? Si usted... Gracias. Si no, pues vaya y léalo en el capítulo 6 del libro de Juan. Entonces, al otro día, la gente, cuando despierta, va a buscar a Jesús. Y no lo encuentran. Y se montan en sus barcas. Y van a Capernaum. Y cuando llegan le dice, pero maestro, ¿y cuándo tú llegaste aquí? Y Jesús le dice lo siguiente. Les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Qué tremendo consejo para el día de nosotros hoy, ¿verdad? Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Es un título para Jesús. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y así sigue una conversación entre Jesús y esta gente en la sinagoga ese día y en otros sitios. Y en esa conversación es que Jesús le dice a ellos, yo soy el pan de vida. Una tremenda expresión. Y no el pan como lo dio Moisés, porque ellos obviamente le dicen, pero Moisés nos dio pan en el desierto, ¿y tú qué haces? Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida, el verdadero pan del cielo, dice Juan 6:32. El que desciende del cielo y le da vida al mundo. Pero la gente no entendió. No entendieron. Ellos lo que querían era el pan físico, el pan diario, el pan de la panadería. Y Jesús insiste otra vez de que Él es el verdadero pan de vida y que es el Padre quien lo ha enviado. Y la reacción de la gente es bien negativa. Ellos dicen,
la gente comenzó a murmurar. No murmure. Eso es un extra en el sermón. No murmuren. A Dios no le gusta la murmuración. ¿Sabían ustedes eso? Recuérdense, el pueblo de Israel en el desierto, es la misma palabra. Murmuraban de Dios y murmuraban de Moisés, se quejaban por todo. No murmuren. Empezó a comenzar la multitud a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan de vida que desciende del cielo. Y Jesús colma, ¿verdad?, esa conversación con ellos, hablándoles de que Él es el pan de vida, que ha descendido del cielo. Y entonces le dice lo que nosotros leímos al principio: si ustedes no comen este pan y no beben de mi sangre, no pueden tener vida eterna. Y entonces, en este pasaje que ven en la pared, en la pantalla, la gente dice, ¿acaso no es este Jesús a quien nosotros conocemos, el hijo de José? ¿Qué es esto de que tenemos que comer su carne y beber su sangre? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. We know where he's from. Nosotros sabemos quién él es. Y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Vamos a llegar entonces al pasaje que vamos a leer hoy. Porque ellos no entienden lo que está sucediendo. Y en este pasaje hay una pregunta que nos vamos a hacer, igual que la pregunta que Jesús le va a hacer a sus discípulos. Busquen conmigo entonces en el libro de Juan, el capítulo 6, versículo 60. Y vamos a leer esta escena. Y aquí va a haber una pregunta. Y Jesús te la va a hacer hoy a ti. Jesús se la hizo a Dietrich Bonhoeffer. Se la hizo a Pedro, a Juan, a Pablo. Se la hace a todos los que quieren ser sus seguidores. Juan 6, versículo 60 dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Y Juan añade, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que creían y también quién lo traicionaría. Si tú crees que puedes estar aquí en secreto y que Jesús no sabe lo que está en tu corazón, déjame decirte que no es así. Jesús sabe quién cree en Él verdaderamente. Y Jesús sabía en ese entonces quién lo iba a traicionar. Entonces Jesús les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿y ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes, 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Y se refería a Jesús, a Judas, perdón. Ese teléfono me sorprendió, ¿dónde fue que salió? Hijo de Simón Iscariote,
uno de los 12, quien lo traicionaría más tarde. Esta es la palabra de Dios. Y aquí está la pregunta. ¿Ustedes también van a marcharse? La Reina Valera usa ese estilo de nuestro idioma que nosotros no usamos mucho. La Reina Valera dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Nosotros no hablamos así, ¿verdad que no? Y me gusta cómo lo traduce la NIV en inglés, the NVI. Porque en inglés dice, you do not want to leave me too, do you? Algo como, ustedes no quieren irse también, ¿verdad? Porque en el original el vocablo no está al principio de esa expresión. Y es una expresión idiomática en griego. Que es una pregunta retórica. Donde ese no es ustedes no están planeando irse también, ¿verdad que no? Y Jesús no está cuestionando a sus discípulos. O no le está preguntando, Él les está cuestionando. ¿Ustedes se van a ir también como estos que me han abandonado? ¿Y por qué? ¿Por qué esa gente abandonó a Jesús? Mira, el mismo pasaje que leímos nos da una idea. Por el verso 60, si se acuerda, dice, muchos de sus discípulos decían, esto es, ¿qué? Muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? ¿Qué era lo que era difícil para ellos entender? ¿Qué es lo que no podían aceptar? Y yo supongo que quizás en parte es el tema, porque esta idea de que Jesús dice, si no se comen mi carne y se beben mi sangre, no tienen vida eterna. Y eso es un poco confunde, ¿verdad que sí? Pero lo que ha sucedido antes, alrededor de esta conversación, es lo que yo creo que nos indica por qué hay un problema con las palabras de Jesús. Porque ustedes se han dado cuenta, se han prestado atención a lo que hemos leído, de que ellos no entienden bien qué es lo que Jesús es, ni quién es tampoco. No entienden y por eso no quieren aceptar. Y mientras yo trate de explicar estas expresiones que hay aquí en estos pasajes, yo quiero también que tú te hagas las mismas preguntas. ¿Entiendes quién y qué es Jesús? ¿Entiendes qué es lo que es ser un verdadero seguidor de Jesús? Y en estos pasajes y en este contexto que hemos visto en el día de hoy, ¿qué podemos decir que nos ayuda a responder a eso? Porque miren lo que ha sucedido. En Juan 6, 14 y 15, antes de esto, la gente dice, al ver la señal milagrosa de Jesús, que Jesús había hecho, alimentar a 4,000 personas, ellos exclamaron, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Y en el verso 15 dice, y cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, me gusta esta palabrita, se escabulló hacia las colinas él solo. La gente quería un ¿qué? Un rey. Y después que Jesús les declara la verdad de por qué le siguen, ¿se acuerdan que le dijo? Ustedes me siguen por el pan. Miren lo que ellos dicen. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Y ellos dicen, si quieres que creamos en ti. Yo leí eso y yo digo, wow, están negociando con Dios. ¿Hacemos eso? No, esto es un paréntesis aquí. Hay que hacer paréntesis de vez en cuando. ¿Usted negocia con Dios? Tengan cuidado con lo que dicen. Si tú haces esto por mí, yo te voy a seguir. Si tú me das un mejor trabajo, yo voy a ser fiel con mis diezmos. ¿Hacemos eso? No, ninguno. No podemos negociar con Dios. Y ellos le dicen a Jesús, si quieres,
que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. ¿Quieren más señales? Les acaba de dar pan y peces a 4,000 personas usando 2 pedacitos de pan o dos peces y 3 pedacitos de pan. ¿Quieren más señales milagrosas? Miren, por eso es que nosotros no seguimos a Jesús por los milagros. Porque el ser humano, no importa cuántos milagros Dios haga por él, no lo acepta, no le cree. Tiene que tomar una decisión el ser humano de creer a Jesús por lo que Jesús es y por lo que Jesús ha hecho. No sigas a Jesús por los milagros. No sigas a Jesús por el pan y las bendiciones que te puede dar. Gloria a Dios por todo lo que Jesús hace por nosotros. Pero esa no es la razón. Esa no es la razón por la cual le seguimos. Y ellos le dicen también, nosotros queremos que tú hagas una señal como la que hizo Moisés, porque Moisés le dio pan al pueblo en el desierto, porque las escrituras le están citando la Biblia a Dios. Las escrituras dicen, Moisés le dio pan de comer, pan del cielo. ¿Fue Moisés que se lo dio? Sí, Dios lo usó a Moisés, ¿verdad que sí? Pero el maná llovía del cielo solo. Y quien lo mandaba era Dios. Ellos no entienden quién es Jesús. Y entonces Jesús mueve esa conversación del pan, ¿verdad? Para decirle, sí, pero yo les traigo pan de vida. Porque todos esos familiares de ustedes murieron en el desierto, sus huesos están por ahí. Pero el pan que yo doy es pan de vida eterna, pan que desciende del cielo. Pero no quieren entender eso tampoco, porque lo que quieren es pan de la panadería. Lo que quieren es el beneficio, lo que quieren es la bendición. Y miren, por eso yo creo que los verdaderos seguidores de Jesús, los verdaderos seguidores de Jesús quieren lo que Él ofrece. Los verdaderos seguidores de Jesús quieren lo que Jesús ofrece. F.F. Bruce, que es un gran teólogo, dice, what they wanted, refiriéndose a este pasaje, what they wanted, he would not give. And what he offered, they would not receive. Lo que ellos querían, él no lo daba. Y lo que él ofrecía, ellos no lo recibían. Ellos querían un rey. Jesús vino a ser pan de vida, dando su vida, su carne y su sangre. Literalmente en sacrificio. Ellos querían las bendiciones, ellos querían el espectáculo. Jesús quería seguidores que compartieran el mensaje de la buena noticia de la misma manera que Él lo hacía. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿qué tú buscas de Jesús? ¿Por qué estás aquí en el día de hoy? Porque lo que Él ofrece es un estilo de vida difícil de seguir. Jesús ofrece sacrificio, desprecio, duro trabajo, pero también ofrece vida eterna. ¿Recibes lo que Jesús te ofrece en el día de hoy? El pasaje dice que muchos discípulos lo abandonaron ese día. Y estas preguntas que Jesús hizo, se las hizo mientras estaban todos ahí, especialmente los 12. Así que esa pregunta es para nosotros en el día de hoy. Y para que la gente, por lo menos sus discípulos que no se habían ido todavía, entendieran, él le dice, los versículos que leímos, solo el Espíritu da vida eterna. No se confundan con esto de que eso es metafórico, ¿verdad? Jesús no quería que ellos se convirtieran en caníbales ahí comiendo. No era así, no era eso de lo que Jesús estaba hablando. Entiendan, dijo Jesús. Pero él también dijo, pero algunos de ustedes no me creen. Y uno de ustedes es un diablo. Fuerte esas palabras, ¿verdad que sí? Y entonces Jesús declara algo que yo creo que es bien importante para nosotros entender en el día de hoy también. Y es esto, miren. Los verdaderos seguidores de Jesús han sido escogidos por Dios. Y miren, esto es
mucho más que simplemente hacer una declaración teológica acerca de la elección, gloriosa como es, ¿verdad? El punto principal que yo creo que Jesús estaba tratando de compartir con ellos es que el verdadero seguidor de Jesús no es el que está, es el que es. Y que solamente se puede ser seguidor de Jesús si Dios ha hecho una obra en tu vida y tú has respondido por fe y en fe. Nadie es seguidor de Jesús por estar aquí. Nadie es seguidor de Jesús porque decidió de su propia elección, yo voy a meterme a esto. Estamos aquí porque somos verdaderos seguidores de Jesús con todo lo que eso implica. Y somos seguidores de Jesús porque Dios así lo decidió antes de la fundación del mundo y nosotros respondimos a ese llamado en fe. Así que miren, mucho más de lo doctrinal y teólogo que esto pueda ser. No son miembros, no son seguidores de Jesús los que son miembros de esta iglesia, o porque sean miembros, o porque asistan regularmente, y porque quizás ofrendan. No son seguidores de Jesús los que pertenecemos a una religión o a una iglesia en particular. No son seguidores de Jesús los que simpatizan con la ética cristiana o la manera en la cual nosotros hacemos nuestros programas. No, son seguidores de Jesús los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y han respondido a ese llamado con fe y por fe. Y han tomado una decisión de seguirle, no importa las consecuencias, como hizo Dietrich Bonhoeffer. Pregúntate hoy si tú meramente estás o si eres. Pregúntate si sigues los programas de la iglesia o sigues a quien es la cabeza de la iglesia, a Jesús. Pregúntate si sigues a un Jesús que tú te has imaginado, al que tú quieres, o sigues al Jesús que te exige, que te demanda metafóricamente que te salgas de la orilla y bogues mar adentro con Él para tener una relación más íntima con Él. El que te dice vamos al otro lado, a donde no nos gusta, porque hay uno allí que necesita escuchar. Y entendiendo esto, entonces Jesús le dice a ellos, ¿ustedes también van a marcharse? Y recuerden el tono de la pregunta. No me diga que tú también te vas a ir. Y la respuesta a esa linda pregunta, difícil pregunta, pregunta retórica, la hace Pedro. Y él dice, Señor, ¿a quién iríamos? Señor, ¿a quién iríamos? Y miren, esta es una respuesta que es una pregunta retórica también, ¿verdad que sí? A otra pregunta retórica. Porque Jesús le dice, ¿ustedes también se van a marchar? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iríamos? Y no son preguntas. Y Pedro continúa y hace dos declaraciones que son importantes para nosotros hoy, para entender si verdaderamente somos seguidores de Jesús. Porque Pedro dice, tú tienes las palabras que dan vida eterna. Y entonces Pedro dice, nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Otras versiones dicen que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero piensa un momentito conmigo, piensa conmigo, ponte allí. Porque Pedro dice, nosotros sabemos y creemos. Pero lo que Jesús acaba de decir es que si no comen mi cuerpo y beben mi sangre, no pueden tener vida eterna. Y miren, yo creo que Pedro estaba tan confundido como estaban aquellos otros que se habían ido. Pero ¿saben algo? Pedro le creía a Jesús. Tú tienes que creerle a Jesús, aunque no entiendas todo lo que Jesús está exigiendo de ti en este momento. Le creen. Di conmigo, yo le creo a Jesús.
Tenemos que creerle a Jesús, aunque no sepamos todos los detalles, aunque no entendamos todas las cosas. Dilo conmigo otra vez, yo le creo a Jesús. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no un rey terrenal. Nosotros creemos que Jesús vino a dar vida eterna, no a dar pan de comer, ni bendiciones, ni las cosas por las cuales oramos a cada rato. Es que Jesús es la única opción a nosotros ir. No hay otra. Escucha conmigo, iglesia, esto. Señor, ¿a quién iremos? No es una pregunta, es una declaración de fe. Oh, si alguien me hubiera dicho eso, yo hubiera brincado. Pedro no ha hecho una pregunta. Tiene signo de interrogación, ¿verdad? Pedro ha hecho una declaración de fe. Señor, ¿a quién iríamos? Mi querido amigo, hermano que estás aquí hoy, Jesús ofrece algo hoy. Algo que da vida eterna. Pero el precio es seguirlo y ser un verdadero seguidor de Jesús. No por los panes o los peces o el espectáculo o el programa, sino porque entendemos las palabras que Pedro dijo ese día. Señor, ¿a quién iríamos? Si tú has estado aquí las últimas 2 o 3 semanas, me has escuchado hablar de bogar mar adentro, ¿verdad? Y dijimos que metafóricamente es acercarnos más íntimamente a Jesús, que en la orilla, metafóricamente, no vamos a lograr las cosas que Jesús quiere con nosotros. Y también hemos dicho que Jesús nos llama a veces a ir al otro lado, como hizo con ellos, a un sitio que no es cómodo para ellos, a un sitio que ellos no hubiesen ido a visitar bajo ninguna circunstancia, a un pueblo que es diferente religiosamente hablando al de ellos, a un pueblo que tiene costumbres y come carnes que no es la misma que ellos. Ellos nunca hubiesen ido allí, pero Jesús le dijo, vamos al otro lado. Y Jesús nos está diciendo a nosotros, tenemos que ir al otro lado. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando Jesús pone las cosas así difícil, muchos lo van a abandonar, tal como sucedió ese día. Y Jesús hace esa pregunta que nos hace a nosotros en el día de hoy. ¿Ustedes también van a marcharse? Y nosotros hoy tenemos que tomar una decisión, que nuestra respuesta a Jesús es no. No nos vamos a marchar. Díganlo conmigo. No nos vamos a marchar. No vamos a abandonar a Jesús. No importa cuáles sean las consecuencias. No importa que nos demande la vida como le demandó a Dietrich Bonhoeffer. Tenemos que estar dispuestos a seguirle hasta la muerte. Y algunos de ustedes me están diciendo, ay pastor, estas palabras están difíciles. El versículo 60 lo están citando ustedes ahora, lo están pensando. Se lo voy a leer. Y Asael se preguntaba y se decía, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puedo yo aceptar? Y quizás tú estás aquí hoy y te das cuenta que tú no eres un verdadero seguidor de Jesús, que Él no es tu única opción, que tú has decidido otras por ahora. Y Jesús te pregunta, ¿te vas a marchar hoy sin decidir? Y yo te pregunto, ¿te vas a marchar hoy sin reconocer que Jesús es la única opción para la vida eterna? Responde a Jesús hoy
con el sí de una persona que quiere ser un verdadero seguidor, aunque no entienda todo lo que Jesús te va a pedir, pero que entiendes que solo Jesús tiene vida eterna. Vamos a orar. Señor, te bendecimos en este día. Señor, estas palabras son difíciles. Nosotros entendemos lo metafórico del pan, pero no es eso lo que es difícil. Lo difícil es cuando nos dice vamos al otro lado. Lo difícil es cuando nos dices hay homeless en esta ciudad, hay personas desamparados en esta ciudad que necesitan comer. Lo difícil es decir, Señor, tú tienes otros planes para nuestra congregación. Qué lindo es mirar así alrededor de este sitio y ver la iglesia llena. Y ver un lindo programa de niños arriba. Y los viernes, este viernes la iglesia estaba repleta de gente. No cabíamos en el estacionamiento. Había gente quejándose de que no tenía dónde estacionarse. Pero hay otro lado en esta ciudad. Hay otros lados donde tú nos llamas. Y gente allí que quizás no nos gusta, con quienes no queremos asociarnos. Y tú nos dices, ellos también necesitan escuchar la buena noticia. Eso es lo que es difícil. Queremos ser seguidores de Jesús por la bendición que es estar aquí. Y no es malo. No es malo congregarnos, celebrar a Cristo como lo hacemos. Pero hay otros que no tienen la esperanza de vida eterna. Y nosotros tenemos el mensaje. Y ellos tienen que hacer la misma declaración que hizo Pedro. Señor, ¿a quién iríamos? Pero ¿cómo van a hacer esa declaración si no hay nadie que se los diga? ¿Cómo van a hacer esa declaración si no hay nadie que vaya al otro lado? Señor, yo sé que es difícil, lo admitimos. Yo sé que es incómodo, lo admitimos. Pero queremos seguirte como verdaderos seguidores. Personas que entendemos claramente que las consecuencias no es lo importante. Lo importante es la vida eterna que tú nos ofreces. Y nosotros queremos compartir eso con todo el mundo. Quisiéramos que toda nuestra ciudad, que miles y miles de personas en esta ciudad confesaran que Jesús es su Señor y su Salvador. Gracias porque nos has encomendado el mensaje de la buena noticia. Queremos ser fieles seguidores. Y Padre, al cerrar, yo sé que aquí hay personas que están luchando contigo ahora mismo y no van a ganar. Porque tú mismo dijiste que le vale a un ser humano ganarse todo aquí en esta vida y perder su alma. Así que, Señor, yo te ruego por el poder soberano que solo tú tienes, que tú hoy elijas y llames a aquellos que han de ser verdaderos seguidores de Jesús desde hoy en adelante. Hazlo para tu gloria y para tu honra. Y oramos en el nombre de ese Jesús que dijo, yo soy el pan de vida. Y la iglesia dice, amén y amén. Pónganse de pie conmigo.